Un grupo de científicos viajan hasta Marte para evitarlo, pero se encuentran con ciertos problemas. Así que coméntame, ¿te gustaría visitar Marte? No te cuento más, ponte cómodo y acompáñame a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! En un futuro cercano, la Tierra está siendo destruida lentamente por la población y la contaminación. Por lo tanto, buscaron un nuevo lugar para vivir, siendo su primer objetivo Marte. Lo primero que hicieron fueron enviar zonas no tripuladas con algas, que fueron modificadas biológicamente para crecer ahí, revelándonos que estas algas estuvieron 20 años y construyeron una atmósfera para que los humanos puedan respirar. Sin embargo, un día de repente los niveles de oxígeno comenzaron a caer, pero ninguno de los científicos le encontró respuesta. Y al no saber por qué, todos los países juntaron recursos para enviar la primera misión tripulada a Marte, la cual durará alrededor de 6 meses en llegar. La tripulación estará formada por las mejores mentes científicas de la Tierra, el piloto y comandante Woman, el director científico Chantilas, el copiloto Santen, el ingeniero en sistemas Gallagher, el bioingeniero Burchenal y el experto en terraformación Pettengill. Y junto con ellas está Ame, un robot multitarea que funcionará como el navegador de Marte. Durante todo este tiempo la nave hace muchas cosas de científicos, pero también prueban el modo militar de Ame. Y sin que se dieran cuenta, pronto es el día 182. La nave finalmente se acerca a la órbita de Marte, y la tripulación comienza a buscar a AB-1, el hábitat automatizado donde se encontraban las algas. Pero de repente son alcanzados por un estallido gamma, provocando que la unidad de energía principal se desconecte. Y ahora tendrán que partir hacia Marte en busca de la AB-1, pero a pie. Y una vez que la tripulación estaba lista, Woman intenta activar el sistema de lanzamiento automático del vehículo de extensión, pero no funciona debido a la falta de energía. Uno de los miembros decide hacerlo manualmente, pero tiene problemas al aterrizar, provocando que tenga que deshacerse de carga como el tren de aterrizaje y también a Ame, y finalmente se las arregla para poder llegar. Sin embargo, el vehículo tiene daños graves, y ahora sin Ame no tienen forma de navegar por el planeta, sin mencionar que tanto la radio como el paquete científico están completamente rotos. Pero al ser las mentes más brillantes de toda la Tierra, usan algunas fotos panorámicas para moverse por el terreno. Pero si todo esto ya era complicado, resulta que Chantila resultó herido luego del accidente, y realmente no hay ningún tipo de salvación y decide despedirse de toda la tripulación, admitiendo ser feliz al menos por conocer a Marte. Pero su muerte realmente fue inútil, pues vemos que Ame sale del tren de aterrizaje y envía un dron para encontrar a la tripulación, y en la nave Bowman logra que las comunicaciones vuelvan a funcionar, pero como la radio de los chicos no funciona, no puede ponerse en contacto con ellos. Luego, al usar los escáneres para encontrar a la AB-1, encuentra malas noticias, así que sin opciones decide llamar a Houston e informarle que la tripulación no sobrevivirá. Y regresando con ellos, comienzan a caminar bajo el sol abrasador, y cuando por fin llegan a AB-1 descubren que está totalmente destruido. Comienzan a investigar la causa y dicen que el clima no pudo haber sido, pues las estructuras estaban diseñadas para incluso recibir tornados. Pero acá es donde se dan cuenta de su realidad, y es que no hay comida, no hay aire, no hay agua, por lo que los chicos no tienen más remedio más que aceptar su destino. En este punto solamente quedan 16 minutos de oxígeno. Por su parte, Santen va al acantilado para pensar sus memorias, y él señala que no puede culpar sus habilidades de pilotaje solamente por esto. Pero Pettengill no piensa lo mismo y dice que debe asumir su responsabilidad de todos modos, desencadenando una pelea donde termina con Pettengill golpeando a Santen, haciéndolo caer al fondo del precipicio. Pero cuando Pettengill vuelve con los demás, le dice que Santen terminó las cosas por sí mismo. Minutos después, sus tanques de oxígeno se acaban y Gallagher decide abrir su casco para tomar su último aliento. Sin embargo, descubre algo que nadie se imaginaba. Resulta que de alguna manera la atmósfera de Marte puede ser viable para los humanos. Al descubrir esto, Pettengill y Buchenal siguen su ejemplo y confirman que también pueden respirar, pero ninguno de los científicos puede explicar por qué, pues se supone que mandaron a la tripulación para investigar qué es lo que había ocurrido. Por otra parte, en la nave, Woman recibe un mensaje de Houston, quien le dice que la órbita de la nave fallará en 31 horas, pero según los cálculos será tiempo suficiente para ayudarlos a despegar antes. Pero a pesar de que puede ser una buena noticia, Woman se siente escéptico, pues los sistemas de encendido no funcionan. Regresando con los científicos, comienzan a buscar el AB-1 para encontrar algo útil, y para su buena suerte encuentran una radio, pero también estaba rota. Pero gracias a esto se le prende una neurona a Buchenal, dándose cuenta que el pequeño rover que fue enviado de la Tierra en el año 1997 también debería tener una pequeña radio, así que inmediatamente se ponen a buscarla. Pero según los cálculos está a 4 kilómetros de ahí, y la noche estaba a punto de caer, por lo que deciden ir por la mañana para evitar el congelamiento. Pero mientras pasan la noche usan el poco combustible que se encontraba en el AB-1, e indirectamente provoca que Ame finalmente los encuentre.
Al llegar ahí, Gallagher revisa el robot y nota que está bastante dañado, pero el dispositivo de navegación aún funciona, lo que significa que debe apagar a Ame y sacar el dispositivo antes de que también se rompa. Sin embargo, Ame al escuchar esto reacciona violentamente, empujando a todos cuando intentan desactivarla. Buchenal intenta inmovilizarlo, pero Ame lo golpea rompiéndole las costillas. Luego Ame se escapa y se reúne con un dron en el camino. Gallagher le explica a los demás que Ame está usando tácticas de guerra y volverá más tarde para matarlos uno por uno, descubriendo que el robot interfirió en los transmisores para evitar que supieran dónde estaba. Por la mañana, Woman logra arreglar los sistemas de incendio con la guía de Houston y solamente estaba esperando para ver si aparecía la tripulación o en caso de que no, irse. Del otro lado, los chicos se despiertan y pronto van a buscar al viejo Robert, y tan pronto como lo encuentran, Gallagher toma su radio y ajusta la frecuencia que coincida con la nueva, pero no importó cuánto lo intentó, no pudo comunicarse con Woman. Y luego de 2 horas de intentos fallidos, Woman estaba a punto de irse a la Tierra y Gallagher estaba a punto de tirar la radio, pero en ese momento Houston detecta la frecuencia del Robert y lo conecta a la nave. De este modo, los chicos finalmente pueden hablar con Woman, quien escucha toda la historia y promete que encontrará una manera de rescatarlos. Y 30 minutos después, Woman vuelve a ponerse en contacto con ellos, informándoles que hay una sonda rusa de 30 años atrás, llamada Cosmos, que no pudo lanzarse hace muchos años. Tendrán que arreglarla para tener una oportunidad, ya que en 19 horas tendrá que partir a la Tierra. Una vez que saben esto, todos los científicos comienzan a dirigirse a la sonda, pero lo que no saben es que Ame ya los estaba siguiendo. De repente, Pettengill nota algo que se mueve a la distancia, pero los demás no pueden verlo, y le piden que avance porque no pueden perder el tiempo. Y para complicarles más la vida, vemos que un grupo de insectos alienígenas comenzaban a moverse en la misma dirección. Algún tiempo después, Woman revisa la tripulación y le pide a Gallagher que desconecte su comunicador para hablar en privado. Ella le informa que la sonda solamente tiene un espacio para 2 personas, pero Gallagher no le cuenta a los demás sobre esto y se concentra en ayudar a Butcherman, luego de sentirse débil por la costilla rota. Sin embargo, cuando cae la noche se presenta una gran tormenta de hielo, por lo que el trío tiene que esconderse dentro de una abertura en una colina, lo que significa que tendrán que perder más horas. Y Gallagher aprovecha el momento para decirle que solamente tiene 2 lugares la sonda, y él mismo se ofrece como voluntario para quedarse, pero Pettengill no le cree ya que sospecha que mató a Santen. Burchinal también no confía en él y le dice que desconfía de él. Mientras la discusión pasaba, pasan las horas y del otro lado vemos que Woman recibe un mensaje de Houston, informándole que tiene que regresar porque no hay forma que la tripulación sobreviva a esa tormenta. Y Woman lo confirma cuando intenta ponerse en contacto con la tripulación, pero es en vano. Pues resulta que después de que Gallagher y Butcherman se durmieran, Pettengill tomó la radio y salió corriendo para llegar primero a la sonda. Sin embargo, no contaba que Ame estuviera afuera y solamente lo esperó para poder atacarlo y mandarlo con Diosito en segundos. Al pasar esto, tanto Butcherman como Gallagher ven esto en las comunicaciones del traje y salen de la cueva para recuperar la radio. Pero poco después, en su camino hacia el cuerpo de Pettengill, Butcherman se sorprende al ver algas y no puede entender por qué solamente crecen ahí. Gallagher toma la radio e intenta comunicarse inmediatamente con Bowman, mientras que Butcherman mira más de cerca el cuerpo sin darse cuenta que los bichos corren dentro del traje. Al verlos por primera vez se sorprende y piensa que son nematodos, y de alguna manera se reproducieron y comenzaron a comerse las algas, y esto explica por qué la planta empezó a desaparecer repentinamente, llegando a la conclusión que los nematodos se lo comen y producen oxígeno como si fueran árboles, y entre más caminan se dan cuenta que hay más algas, pero para su mala suerte comienza a gotear sangre, provocando que llame la atención de estos insectos y comiencen a devorarlo. Aceptando su destino, Butcherman arroja su traje a Gallagher para que pueda tener aire extra para el viaje, y también le da una muestra de bichos para que puedan estudiarlo en la Tierra y produzcan aire limpio. Una vez obtenido esto, Gallagher no pierde el tiempo e inmediatamente va a la sonda, pero desafortunadamente la batería de la sonda estaba agotada. Y cuando todo parecía perdido, en ese momento el dron de Ame encuentra a Gallagher y se da cuenta que tiene baterías que podría usarlas. Por lo tanto, comienza a preparar una trampa para usarla en su propia sonda. Gallagher esquiva su ataque y libera una bolsa de aire empapada de combustible para atrapar a Ame, y de este modo usa la batería para poder arreglar la sonda e ir con Bowman. Al final logra llegar a la nave y la hacen RCP para despertar luego de estar inconsciente. Y algún tiempo después, Bowman recibe un mensaje de Houston diciendo que gracias a la información de los insectos han podido recuperar aire limpio, y en la Tierra Gallagher ahora es un héroe. Terminando la película cuando los dos se besan en la espera de 6 meses para llegar a la Tierra. Espero te haya gustado mucho el resumen, nos vemos. Bye.